Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Allá arriba, aquí en alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaro ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, matas de monte sembró. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Bueno, y les cuento que mi aventura me trae al departamento del Huila, municipio de Pitalito y corregimiento de Bruselas. Ole, grandísimo, muy desarrollado. Muy grande, de hecho es el corregimiento más grande de Pitalito, del sur del Huila, y debe ser alguno de los más grandes de Colombia. No, pues así yo veo edificios, veo un parque grandísimo, un montón de gente, un pocotón de cultivo de café. Sí, y sigue creciendo, se sigue extendiendo, es increíble, es impresionante. Bueno, Andrés, ¿y este cafecito de dónde es? Esto es de acá, justamente es de acá. Obvio. Y como dato curioso, es de la familia de uno de los chicos colaboradores acá en el museo. ¿Verdad? Exacto, sí, señor. Uy. Venga, y cuéntenos eso porque estamos realmente en una parte muy especial, que es muy emblemática del corregimiento de Bruselas, que es el Museo Huellas. Les comento, el Museo Huellas surge a partir de la idea del profesor Adriano, también le decían el profesor, mi padre, Adriano Trujillo. Él quiso y tuvo la inquietud de averiguar, saber por qué se llamaba Bruselas, cuándo había sido fundado y todo eso. Entonces empieza a recopilar historias, ¿cierto? Atrás de esas historias, pues mucha gente empieza a cederle sus piezas que tenían. Sí, que una olla, que una plancha, que una maleta. Profe, lleve esto y cuídelo, consérvelo allá en la casa. Y bueno, cuando nos dimos cuenta teníamos una cantidad de piezas y ya no había por dónde caminar en la casa. Entonces hay cantidad de crónicas que algunas recuerdo, otras no tanto. Y desde ahí es donde va sacando los argumentos pues, para escribir su libro, donde narra toda la historia, no solamente de Bruselas, sino del surhuilense y hechos que en su momento tuvieron contexto a nivel internacional también. Porque es que qué dicha uno conocer la historia de su pueblo, la historia de su corregimiento, la historia de su región, Andrés. Sí, precisamente. Bueno, esa es una de las mayores razones por las que yo decidí continuar con el legado del museo. ¿Usted pronto recuerda cuándo se fundó Bruselas? Bruselas, digamos, ya legalmente fundado fue en 1950. Ah, está bebecito, está jovencito. Sí, claro, sí, estamos pichoncitos, como quien dice. Anteriormente pues ya la población estaba, porque acá el tema del café por lo menos fue desde 1800, 1830, por ahí ya había tema de café acá, entonces pues habían algunos pobladores, pero fundado en 1950 como Inspección de Policía de Bruselas. Que así se construyó nuestro país, así se construyó nuestra caficultura y es muy importante que siempre tengamos presente eso porque es parte de nuestra historia y es lo que nosotros somos ahora. Exactamente, sí. Todo eso lo debemos en gran parte a los arrieros de la época. Ah, qué dicha. Y creo que todos tenemos, digamos, en la línea genealógica tenemos algún pariente que fue arriero. ¿Ha pensado usted en eso, verdad? ¿Qué familiar por ahí antiguamente, verdad? Era el que le encargaba de la recua de mulas. En mi caso, desde mi abuelo y de ahí para atrás, mi bisabuelo y todos ellos, que gracias a esa recua de mulas y al café, pues vean dónde estamos. Y gracias, Andrés, le quiero agradecer mucho a Andrés Trujillo por contarnos esa historia, porque es una historia de mucho pasado y sobre todo de mucho, mucho, mucho futuro. Andrés, un placer, hermano. Hombre. Hermano, y pues saludo, cafecito de Bruselas, hermano. Tremenda historia la de hoy.
Familias caficultoras colombianas, la fertilización es fundamental en el cultivo del café, pues para que la planta crezca bien, para que obtengamos buenas productividades, café de calidad. Y el nitrógeno es fundamental para esto. Bueno, Hernán, venga pues, hombre, porque estamos hablando de la parte de nutrición del cultivo del café. ¿Por qué es tan importante nutrir bien, fertilizar los cafetales? Profesor, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un cultivo en el cual deseamos tener alta producción, muy buena calidad, pero necesitamos que la producción se mantenga a través del tiempo. Para ello es necesario entonces mantener unos buenos niveles de nutrientes en el suelo y eso se logra a través de la fertilización. Bueno, la planta del café pues toma muchos nutrientes. Entre esos hay, digamos, 3 fundamentales que llamamos macronutrientes, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, Hernán. Perfecto, profesor, así es. De esos 3 nutrientes se destacan el nitrógeno y el potasio como los más importantes. El nitrógeno, imprescindible para el crecimiento y la producción, y el potasio fundamentalmente se concentra para la producción o el estado reproductivo del cultivo del café. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente del nitrógeno. ¿Por qué es tan importante el nitrógeno en el cultivo del café? Es importante, profesor, porque ese nutriente contribuye a generar las ramas, las hojas y también porque hace parte de los frutos en una alta proporción. En general, podemos decir entonces que la planta del café responde positivamente a las aplicaciones del nitrógeno durante la fase de crecimiento y durante la fase productiva también. Por eso es muy importante mantener los niveles adecuados de nitrógeno en el suelo. Y entonces resulta que si dejamos de aplicar nitrógeno, por ejemplo, ¿cuál es el nutriente que la planta muestra visualmente que tiene deficiencia? El primer nutriente que muestra. Sin duda que es el nitrógeno, profesor. Empezamos a notar entonces que las ramas empiezan a volverse cortas, las plantas quedan achaparradas, no crecen lo suficiente, hay pérdida de hojas. Eso pues tanto en la fase de crecimiento como en la fase productiva. Pero particularmente en la fase de producción empiezan a notar un paloteo generalizado del cafetal, el cual estaría comprometiendo no solo la producción que está en ese momento en formación o la que se está recogiendo, sino que empieza a comprometer la producción del año siguiente. Es que es una de las cosas más delicadas, familias caficultoras, por eso el nitrógeno siempre tiene que estar, Hernán. Tiene que estar en los planes de nutrición del cultivo del café. ¿De dónde se obtiene el nitrógeno que utilizamos para fertilizar el cultivo del café, para complementar ese nitrógeno que ya tiene la materia orgánica del suelo? Necesitamos aplicar fertilizantes para suplir esos requerimientos. Los hay de tipo orgánico y de síntesis química. Tienen unos ingredientes, unos componentes para su fabricación. Entonces, la urea es el fertilizante nitrogenado más concentrado que existe en el mundo y de cierta manera el de menor costo relativo frente a otros fertilizantes que también son nitrogenados. Los fabricantes de la urea entonces hacen uso de 2 recursos naturales, el gas carbónico y el amoníaco que está en la atmósfera, y conjugan esos 2 compuestos químicos y lo convierten en urea. Note usted que en ningún momento hemos involucrado al petróleo en ese tipo, digamos, de ingredientes, de compuestos. De las cosas que queremos aclarar en este tip, la urea no es un derivado del petróleo. ¿Pero por qué cambia el precio cuando cambia el precio del petróleo? Porque para generar esa combinación de elementos o de compuestos es necesario imprimirle presión y temperatura para generar la urea finalmente. En conclusión, la urea no es un derivado del petróleo como tal, pero su precio sí depende del precio del petróleo porque el transporte y su fabricación dependen de la utilización de petróleo o de gas. ¿Cuáles son esas fuentes a base de nitrógeno, esas fuentes nitrogenadas para utilizar para la fertilización de los cafetales? Nosotros encontramos disponibles para café en Colombia principalmente la urea. La urea es un fertilizante muy concentrado y de menor costo frente a otros nitrogenados, entonces es ampliamente utilizada. La urea la encontramos o la podemos utilizar de manera simple o de manera individual o combinada cuando se aplica en las mezclas físicas de fertilizantes.
Otra fuente de nitrógeno para café y que usualmente se utiliza es la que viene incluida en los fertilizantes tipo complejo granulado, que si vamos a mirar es una forma, algo así como un nitrato de amonio, es una fuente distinta a la urea, pero se utiliza comúnmente también para los cafetales en producción preferencialmente. ¿Qué diferencia hay entre esa urea, ese nitrato de amonio en los fertilizantes que yo compro, independiente de las marcas, desde la parte comercial? Profesor, diferentes investigaciones que hemos llevado en Cenicafé nos han permitido demostrar que el café responde de manera igual en producción y calidad cuando se fertiliza con las mezclas físicas o con el complejo granulado. Hay muchos cuentos por ahí que la gente sale que no, que es que uno aplica la urea y que eso se volatiliza, que se lixivia, que se pierde, que se aprovecha. Cuéntenos de eso, Hernán. Profesor, hay que tener en cuenta que cualquiera que sea la fuente de fertilizante que utilizamos tiene sus ventajas y todas tienen sus desventajas. Es decir, no son eficientes el 100%, diciendo que con esto, que no todo el nitrógeno que se aplica se aprovecha 100% por la planta. Se presenta solo cuando se aplica la urea y en el momento en que ella se va transformando en el suelo ocurre pérdidas de nitrógeno que se devuelve hacia la atmósfera. Ahora, cuando se aplican los fertilizantes que contienen nitrato de amonio, como son los complejos granulados, ellos no se volatilizan, pero son muy susceptibles a lixiviarse, que la lixiviación es el lavado que se presenta con el agua lluvia, Con los la que se aguaceros, infiltra. ¿sí? Con el que se infiltra a través de los diferentes procesos que ocurren particularmente cuando viene una temporada de alta lluvia. Oiga, qué curioso. Entonces la urea cuando la aplicamos se puede perder, ¿cuánto? ¿El 30%? Más o menos el 30%. Se puede volatilizar, ¿cierto? En otras palabras, profesor, cualquiera que sea la fuente que se utilice es susceptible, tanto la urea como el nitrato de amonio, a lixiviarse. Algunos caficultores suelen rayar el suelo, aplicarle el fertilizante y cubrirlo. No es una práctica adecuada. Primero, porque promueve la erosión, es aflojar el suelo. Sí. Segundo, puede haber daño de raíces y necesitamos que las raíces estén sanas para que absorban los nutrientes. Entonces, para nosotros no es técnicamente recomendado y desde el punto de vista económico se nos va a ir mucho más tiempo en la aplicación del fertilizante. Bueno, Hernán, yo voy a hacer la aplicación de la urea y usted me dice si está bien hecha o está incorrecta. Adelante, profesor. Para aprovechar los nutrientes y vea, que aporte la rentabilidad, la calidad del café a la productividad. Listo. ¿Práctica correcta o incorrecta? Profesor, mire, eso puede considerarse una práctica correcta para aplicar fertilizantes en general, pero cuando estamos hablando de la urea, la idea es que los gránulos de la urea, del fertilizante, no queden concentrados y de esa manera nosotros evitamos que se pierda alta cantidad de nitrógeno por volatilización. Práctica incorrecta para aplicar urea. Vea, pues simplemente yo llego aquí así y cojo y tiro el fertilizante, vea. Listo. Profesor, práctica incorrecta. Quedan concentrados los granos del fertilizante, en este caso de la urea, por lo tanto, se espera que haya una alta volatilización del nitrógeno que contiene la urea. Estamos hablando del nitrógeno, ¿listo? Ahora, Hernán, muéstrenos cómo es la aplicación correcta de la urea, del nitrógeno. La forma correcta de aplicación de la urea para reducir al máximo las pérdidas por volatilización debe considerar que haya humedad suficiente en el suelo y la idea es esparcir los granos en el plato del árbol. La forma correcta de aplicar la urea es esa, que quede esparcida por todas partes. Aquí podemos tener, aquí o aquí, el 35% de volatilidad. Entonces ahí vamos, 65%, 90%. ¿Cuál es mejor? Definitivamente. Esta. Profesor, y es que si tenemos humedad suficiente en el suelo, aplicamos en este momento y en unas horas los nutrientes que están contenidos en la urea pasan a ocupar o almacenarse en el suelo para que la planta los pueda tomar cuando los necesite. Aplico urea en tiempo de invierno, ¿qué pasa? Y si entonces, ¿en qué tiempo debo de aplicarla? Vean qué pregunta tan interesante. ¿Qué le vamos a responder? Aplica tanto para los fertilizantes que tienen nitrógeno como para cualquier tipo de fertilizantes.
Lo ideal es que en primera medida se aplique el fertilizante y se disuelva o se derrita. Y una vez los nutrientes que están contenidos ahí se almacenan en el suelo. ¿Qué quiere decir? El suelo tiene la capacidad de almacenarlos temporalmente. El suelo actúa como un imán. De hecho, los nutrientes que contienen los fertilizantes tienen cargas positivas o negativas y por contracarga se almacenan en el suelo. Ahí lo retienen, lo dejan ahí retenido hasta que la planta los pueda absorber. Claro, profesor, ¿eso qué significa? Que no necesariamente cuando nosotros aplicamos el fertilizante, cae un aguacero, la fertilización se perdió, de ninguna manera. Lo que está sucediendo es que efectivamente el fertilizante se disolvió y los nutrientes van a estar almacenados temporalmente allí. Bueno, Hernán, usted ya nos enseñó cómo disminuir la volatilización de la urea, pero ¿cómo hacemos para evitar que se lixivie, que se nos vaya a ir de tierra abajo? Profesor, la principal recomendación que podemos dar para reducir las pérdidas por lixiviación es mantener un pH adecuado en el suelo. En la medida que nosotros hagamos seguimiento al pH y hagamos las prácticas recomendadas a través del encalamiento, facilitamos que los nutrientes aplicados se almacenen a un más largo plazo en el suelo y pueden ser aprovechados posteriormente. O sea que es una práctica que hay que empezar a combinar, no solamente la fertilización, sino el encalamiento. Bueno, Hernán, saquemos pues las conclusiones de los fertilizantes nitrogenados para el cultivo del café. Bueno, profesor, recordar que la fertilización es una práctica que garantiza el crecimiento, la producción y la calidad del café. Dentro del grupo de nutrientes que requiere el café, el nitrógeno es el más importante y el infaltable, tanto para crecimiento como para producción. Para fertilizar con nitrógeno, preferiblemente utilice urea granular en vez de la urea prilada, que la urea granular presenta menos volatilización. Recuerde la utilidad siempre del análisis de suelos para conocer lo que necesita la planta y conocer la acidez del suelo. Y de esta manera, si hay que corregirla, evitamos la lixiviación de la urea. Hombre, Hernán, muchísimas gracias por todo ese conocimiento. Profe, a usted muchísimas gracias por permitirme compartir a través del espacio. Recuerden, amigos caficultores, la fertilización es clave para el crecimiento, la producción y la calidad del café. Seamos cada vez más eficientes haciendo la aplicación de los fertilizantes, tomando las recomendaciones que nos da el servicio de extensión. ¿Y esto qué es? Más agronomía, más productividad, más calidad, mejor rentabilidad. Queso, cebolla larga, cebolla de huevo, tomate, pimentón, papa criolla, ajo, frijoles, alberjas, papa, tomate de árbol, auyama, granadilla, papaya, esta llama lechuga, batalla, perejil, cilantro, coliflor, zanahoria, aguacate, plátano, cilantro. No, mejor dicho, vea, la cantidad de productos que tenemos y que producimos en el campo. Las gallinas criollas, los pollos, las mazorcas, la mora, la panela, el queso. Mejor dicho, ¿por qué somos tan importantes las familias campesinas y el campo colombiano? Somos importantes porque de ahí salen los productos para la canasta familiar y el bienestar de todos los colombianos. Porque en nuestros campos colombianos producimos la comida que verdaderamente nos genera una vida realmente sana. Porque todos los productos que se sacan a este mercado campesino, la mayoría son productos que se están cosechando con abonos orgánicos. Una frase que mamá usaba era
seguridad alimentaria. Eso era lo que ella siempre enfatizaba en el tema de todo lo que es del campo. Nosotros los del campo somos importantes porque producimos los mejores productos frescos y de buena calidad para ofrecerle a la gente del pueblo. Con nuestra tesón y esfuerzo trabajamos para el desarrollo y la economía del país. Los campesinos de nuestro país son importantes porque el futuro de Colombia está en el campo. En el campo somos importantes porque producimos la comida para el pueblo colombiano. En el campo es donde se produce todo el alimento que se consume a nivel nacional y a nivel mundial, y por eso necesitamos tanto apoyo pues en este sector rural. Y entonces, para recordarles la importancia de las familias campesinas y el campo colombiano, me viene para el municipio de La Plata, en el departamento del Huila, al mercado campesino. Carlos Anaya, usted que es el alcalde, hermano, que encima de todo, por el doctor Roberto Vélez dice que usted es el duro para hacer inversión para las familias agricultoras. De verdad que para nosotros es grato, es el tercer municipio productor de café a nivel del departamento del Huila, y como tal, en nuestro caso, desde la administración municipal, nuestro total respeto, ante todo nuestra atención, y por eso ese gran reconocimiento de ese gran convenio, cerca de más de 4.600 millones de pesos por parte del municipio, más el aporte del comité departamental en cabeza del doctor Montenegro, permite realmente brindarle, antes que cualquier cosa, ese reconocimiento, pero ante todo esa gratitud de nuestro pueblo plateño con ustedes, los amigos del campo y esa gran familia cafetera. Alcalde, y ese platal de ese convenio, hermano, ¿en qué se ha invertido? De verdad que es importante resaltar la ventaja que se tiene con el comité cafetero. Seriedad, cumplimiento y calidad de trabajo. Nos permitió llegar a nosotros con 840 análisis de suelo, 95 millas ecológicas para familias cafeteras, reaperturar cerca de 12 vías, 9 planchas de polideportivo, arreglar 12 instituciones educativas, hacer 2 bateas, 40 alcantarillas y más de 2.200 metros de placahuella que benefician 21 puntos de familias cafeteras. Por eso es importante, profesor Yarumo, realmente brindarle la atención, el respeto, pero ante todo la deuda que tenemos nosotros para con esa gran familia cafetera, que es la que ayuda a brindar el bienestar en el alimento y en dinamizar también la economía de nuestro pueblo. Con lo que es los resguardos indígenas de nuestra comunidad plateña, vamos a sembrar cerca de 45 hectáreas de café, vamos también a ejecutar más hornillas y vamos nosotros a brindarle realmente esa importancia y ante todo nuestra gratitud a ustedes, los cafeteros de Colombia, y en este caso de nuestro municipio de La Plata. Y es que precisamente por ahí leí alguna vez que algunas veces necesitamos que un médico, que a veces necesitamos un ingeniero, que a veces un abogado, etcétera, etcétera. Pero todos los días necesitamos las familias campesinas en nuestras casas. Y por eso queríamos hacer este reconocimiento a ustedes. Porque, alcalde, es que aquí lo que vemos es que, digamos que yo como productor, como familia campesina, produzco toda esta cantidad de productos, vengo y los comercializo directamente. Y aquí yo vengo a comprar productos frescos, pagando lo que valen, y así de esa manera también se genera valor agregado a las familias campesinas con sus productos. Yo me voy a tomar aquí el atrevimiento, muéstrame las manos suyas. Uy, hermano, vea eso, vea. Son las manos laboriosas de unos seres humanos excepcionales, que son las familias campesinas. Gracias a ese trabajo es que nosotros nos alimentamos. Es que definitivamente, como dice el dicho, sin campo no hay ciudad. ¿Sí ven por qué Colombia es tan especial?
si ve por qué lo importante de las familias campesinas y el campo colombiano, definitivamente la gran fortaleza de nuestro hermoso país es su gente. Desde el mercado campesino del municipio de La Plata, departamento del Huila. Nos vemos en la próxima, aquí en Las Aventuras del Profesor Garugo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.